Este punto y por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ábalos. Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado día 14 compareció el ministro del Interior en la comisión correspondiente de esta Cámara, supuestamente a petición propia, forzado por el escándalo producido tras conocerse el encuentro que mantuvo con el señor Rato, imputado por un presunto fraude en la gestión de Bankia y su salida a bolsa. El escándalo público que provocó tal reunión no lo paró, en este caso, ni el tradicional recurso informativo estival de Gibraltar. Los grupos políticos de la oposición y los medios de comunicación exigimos entonces explicaciones al Gobierno sobre este encuentro. A cambio, el ministro nos tachó de irresponsables. También lo reclamaron referentes del Partido Popular, algunos importantes, si bien estos ya no fueron tachados de irresponsables porque eran de la casa. Al final, el presidente Rajoy parece que instó al ministro a solicitar la comparación en el Congreso y esta tuvo lugar, si bien el resultado fue decepcionante. En su comparecencia, en la que el propio ministro manifestó su incomodidad por tener que dar cuenta de esta reunión, no solamente no aclaró nada de lo planteado, de las preguntas que allí se plantearon, sino que nos ha provocado mayor alarma todavía. Alarma por la insistencia del señor ministro en hacernos creer que la reunión es parte de la normalidad, que es normal que un ministro del Interior se reúna con un imputado por presuntos delitos que además están siendo investigados por funcionarios que están bajo su dependencia jerárquica. Alarma porque, tras la infinidad de circunloquios y regallinas a los diputados de la oposición y a los medios de comunicación, propios de quien ha sido pillado infraganti, trazó un relato inverosímil en esa comparecencia. La intervención del ministro resultó a la postre patética, pero lo peor es que fue irrespetuosa con la inteligencia de los diputados allí presentes y con la ciudadanía en general. De su intervención se desprenden dos cosas que parece que el ministro quiso dejar bien claras. Por una parte, que la reunión se produjo en un contexto de normalidad y de otra, que el motivo de la misma fue seguir garantizando la protección y seguridad personal al sentirse el exvicepresidente amenazado en las redes sociales, a pesar de que éste no forma parte de las mismas. Al ministro le pareció normal reunirse con un imputado por diversos delitos, cuya detención tuvo una puesta en escena impactante, hasta el punto de alegar que desistió de tener el encuentro en un piso franco o clandestino porque no había nada que ocultar. El ministro consideró que el reproche se basaba quizá no tanto en el hecho de la propia reunión, sino más bien sobre el lugar elegido para la misma. El ministro considera normal reunirse con un imputado investigado por la justicia con el auxilio de los cuerpos policiales. El ministro considera normal lo que en cualquier país europeo es una anormalidad, y así alimenta la resignación que provoca el célebre tópico «España es diferente». El ministro no entiende que es ministro del Gobierno de España y no solo amigo y compañero del señor Rato, o al menos no lo entiende por ese orden. El ministro debió ver en el señor Rato al que fuera vicepresidente del Gobierno y un importante referente del Partido Popular, una pieza básica del transcurso colectivo del Partido Popular, reivindicado como el gran artífice del modelo económico del Partido Popular. Debió ver a una persona a la que respeta y admira, a un compañero de gobierno del señor Rajoy, presidido por el señor Aznar. O quizá también, puede ser, entendió que se trataba de una persona a la que no debían maltratar más, sobre todo tras el montaje de su detención, porque podía constituir una importante amenaza, mayor aún que la que ha supuesto el señor Bárcenas. Y la condición de imputado y la gravedad de los hechos por los que se les imputa al señor Rato debieron merecer una consideración accesoria e irrelevante para el ministro. Lo importante, señorías, es que la reunión nunca debió producirse. Esto es lo importante. Y esa responsabilidad es la que tiene que asumir el ministro. Es inaceptable que el ministro no tenga esa sensibilidad con las víctimas de la estafa de las preferentes y de las acciones que Bankia ha sacado a bolsa. Y sí la tenga con el supuesto responsable del sufrimiento de esas personas. Es intolerable y es inmoral que, como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, envíe a la policía a reprimir concentraciones de personas víctimas de estos manejos financieros y, sin embargo, reciba en Palacio a uno de los presuntos responsables de tales manejos. Con eso demuestra de qué lado está el ministro. Ahí queda demostrada su sensibilidad política. En Valencia, un preferentista, Valencia es mi ciudad, un preferentista arruinado mató al director de una sucursal bancaria y, tras ser detenido, se suicidó en el calabozo. No ha sido el único caso de desgracias y sufrimientos que ha provocado la gestión financiera en nuestro país. ¿No es consciente el señor ministro de la ruina y el dolor que han provocado en tanta gente
personajes que su principal objetivo ha sido exclusivamente el lucro personal? Señorías, lo normal es que en estos momentos hubiera un ministro de Interior nuevo en este Gobierno. Eso sería lo normal. En cuanto a la seguridad del señor Rato, mientras que el ministro trataba de sensibilizar y enternecer a los diputados presentes en la comisión sobre las amenazas que padecía el exvicepresidente, este se paseaba con una Vespa azul por el casco viejo de Gijón con total naturalidad. Tras la comparecencia del señor ministro, hemos escuchado a responsables del Partido Popular minimizar la situación procesal del señor Rato. Pero lo cierto es que tras la comparecencia de ese día se produjo la detención del empresario que ayudó a Rato a delinquir, según Hacienda. Así dice un titular de prensa del 18 de agosto. Y el posterior encarcelamiento del citado por orden del juez que investiga el patrimonio del exvicepresidente. Titulares de prensa. También hemos conocido que el señor Rato consultó al señor Montoro, ministro de Hacienda, antes de acogerse a la amnistía fiscal, como si se reuniera con su asesor fiscal. Señala el titular del diario El Economista que el ministro le aseguró que el mecanismo garantizaba la confidencialidad. Señorías, ¿quién protege al señor Rato? ¿Quién hace posible que el señor Rato despache con los ministros del Gobierno de España, así sí, con total normalidad? ¿Quién le dijo al ministro del Interior que atendiera al señor Rato? Señorías, son muchas las preguntas que nos quedan. No quedamos satisfechos con la comparecencia del otro día del señor ministro. Y en tanto éste no se digne dimitir, exigimos que vuelva a comparecer y que dé cuenta de las gestiones que realizó tras esa famosa reunión y qué instrucciones impartió como consecuencia de la misma. De paso, aprovechando si gusta comparecer, que nos explique las noticias que han aparecido hoy mismo sobre las coacciones de la trama púnica a la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. Y, de paso, pues, al ritmo de los acontecimientos, seguro que alguna otra cosa también nos querrá aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias.